Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por volver a asistir a este nuestro segundo día de análisis urbanístico de las propuestas de candidatos al gobierno municipal en diferentes ciudades del país. Hace unos días hemos tenido la primera parte donde hemos analizado la situación, o mejor dicho, las propuestas de candidatos en las ciudades del eje, las ciudades, digamos, metropolitanas y también las ciudades del norte del país. En esta oportunidad tendremos otras ciudades, en este caso del occidente, con el mismo formato, con el mismo objetivo, tratando de avanzar más allá solamente de la comprensión del enfoque de las condiciones políticas de esta elección, sino pensar en clave urbanística lo que está pasando y lo que están proponiendo. En esta oportunidad nos va a acompañar nuevamente Scarlett Rico como la moderadora principal, quien junto a nuestros compañeras del IBU, en este caso Julieta Santi, María Silvia Chacón, Aide Vascope, Liana Arrieta y mi persona estaremos por una hora aproximadamente discutiendo sobre las propuestas de los candidatos. Scarlett, te paso la palabra. Empecemos, por favor. Buena tarde. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, noches. Estamos aquí para, como ha dicho Juan, para concluir esta labor que nos hemos dado de analizar las propuestas de las principales ciudades desde esta perspectiva del desarrollo urbanístico o las propuestas en ese sentido. Esta noche nos acompañan desde Sucre, Potosí, Eliana y de Julieta para precisamente hacer un análisis de lo que son las propuestas de estas tres ciudades que están entre el sur y la parte más occidental del país, que son ciudades obviamente capitales, pero que en el contexto de la estructura urbana en Bolivia, pues son ciudades que tienen un peso y una poblacional obviamente menor que las áreas metropolitanas, no, eso no quiere decir que tengan menor importancia, pero sus necesidades y sus demandas, así como las propuestas, suponemos que también tienen que estar más adecuadas a ese contexto. Así que sin más, pues yo invitaría a Eliana para que nos cuente principalmente qué es lo que ha visto en el caso de la ciudad que ella ha analizado. Eliana, por favor. Eliana, ¿estás sin Eliana, audio? no te estamos escuchando. Hola, hola. Scarlett, ¿cómo estás? Ahora sí, Buenas tardes. Eliana. Sí, un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y nos siguen en las páginas de lo que es el Instituto Boliviano de Urbanismo. Bueno, sí, vamos a ver un poquito qué es lo que ha pasado con los planes de gobierno de Sucre. Vamos a presentar a lo que son los candidatos, los vamos a mencionar. Está Enrique Leaños por el Movimiento al Socialismo, médico de profesión, que fue director de diferentes hospitales, también fue director del CEDES en la época de la pandemia. Y en algún momento de la anterior gestión fue también secretario general del municipio. Tenemos a Álvaro Ríos por Unidos, abogado de profesión, fue asesor de diferentes autoridades, tanto del Consejo como del Ejecutivo, y también en su momento perteneció a lo que fue la FUL de la Universidad San Francisco Javier. A Horacio Pope, piloto comercial de profesión, exdiputado en la anterior gestión. Tenemos a Gustavo Pereira, de Comunidad Ciudadana, ingeniero civil de profesión, que fue presidente del Colegio de Ingenieros a nivel nacional y también a nivel de Chuquisaca, de lo que fue la CIP. Tenemos a Delfín Ustares, que es periodista de profesión y desempeñó en diferentes programas televisivos, radiales. Es también primera vez que participa en una contienda electoral.
tenemos a Reinaldo Zambrana, que es ingeniero civil de profesión, fue oficial mayor técnico más o menos por la gestión del 2010. Eh, fue consultor de proyectos de impacto aquí en Sucre. También tenemos por Unidad Nacional a Claudia Flores, que es economista de profesión. Trabajó en el municipio como asesora de la Secretaría Municipal de Economía y Finanzas. Tenemos a Gabriela Ordóñez, que es administradora de empresas. De igual manera, trabajó como asesora en la Oficialía Mayor Técnica del municipio de Sucre. Tenemos a Juana Maturano, que fue ex concejal municipal en esta gestión, pero renunció para postularse como candidata a la alcaldía. Y es representante de un sector gremial de los comerciantes. Y por último tenemos a Luis Arantia, que es abogado de profesión, que trabajó de manera independiente y asesorando a algunos, algunos proyectos, algunas autoridades. Ese es el perfil que tenemos de todos los candidatos. Y bueno, ya entrando en materia de lo que es los planes de gobierno, tenemos 10 partidos políticos. Sin embargo, en la página del Tribunal Departamental Electoral solamente se encuentran 9 planes de gobierno. Y bueno, dentro de esos 9, uno está muy mezclado con el plan de gobierno departamental y bueno, hace algunas puntualizaciones sobre el caso de Sucre. Han coincidido bastante en lo que es una visión de tener una ciudad segura, Sucre, donde sigamos teniendo esa convivencia vecinal, vivir con toda la armonía que ha caracterizado hasta este momento a Sucre como ciudad segura, tener incidir mucho en lo que es el plan, en los planes de salud, de educación y bueno, dotar a los barrios de servicios básicos. Generalmente eso han tomado todos los partidos políticos como una visión general, ¿no? Ahora ya en lo que son los temas puntuales, de igual manera todos han coincidido en lo que es generación de empleos, planes de educación sin exclusión, una planificación urbana sostenible, gestión municipal democrática participativa. También hablan de lo que pueda ser una Sucre ciudad turística, con emprendimiento, progreso, desarrollo social, etcétera. Referente a lo que son los servicios básicos, tenemos a 4 partidos políticos. Estamos hablando del MAS, de República 25, Comunidad Ciudadana, y PAMBOL, que sí pretenden dar una cobertura de agua potable a todos los barrios con diferentes convenios. Todos hablan de Sucre 3, de Sucre 4. Sin embargo, tenemos un gran problema todavía aquí, ¿no? Tenemos un problema con la empresa de agua, con el APAS, que estamos pasando por una deuda con el Estado. Entonces, eso hay que tomarlo también muy a detalle para esta propuesta que hacen los partidos políticos. También se habla de tanques distritalizados, es decir, que se vayan abriendo pozos, que se vayan abriendo, haciendo nuevas distribuciones para cada distrito, de modo que se garantice el agua todo el año. En lo que es saneamiento político, simplemente, el saneamiento referente a lo que es el alcantarillado, lo que son las instalaciones pluviales, hablan de rediseñar y ejecutar proyectos de agua y drenaje
pluvial con las instituciones afines, pero bueno, pues no olvidemos que todas estas redes son bastante antiguas en lo que son las partes ya consolidadas, entonces no sé hasta dónde llegue el rediseño, por un lado, por otro lado, si no tienes el plano aprobado del lugar, no te dan la matriz. Creo que esto también es un problema de fondo en lo que son las áreas de expansión. En lo que es basura, 4 partidos políticos igual, el MAS, Comunidad Ciudadana, PAMBOL y Unidad Nacional, nos hablan de plantas de tratamiento, de vertederos, de construcción de rellenos sanitarios. Simplemente se queda ahí todos los planes, excepción de uno que sería del MAS, que habla de proyectos ya de factorías de basura, donde pretenden implementar como materia prima y generar nuevos empleos, hacer el reciclado de basura, generar alianzas y con esto generar una inversión concurrente y desarrollo económico. En iluminación pública, igual hablan de una reingeniería de lo que es la empresa del alumbrado público y otorgar a lo que son los barrios periféricos con iluminación LED y luz solar. Referente a lo que es el tema de salud, el único plan de gobierno que ha podido ver la situación del COVID más allá de lo que va a ser las vacunas es el movimiento al socialismo, que habla de una atención de hospitales con brigadas de médicos vecinales territoriales. También habla de lo que pueda hacer reforzar los hospitales para que se tenga las condiciones para poder atender a la población. Habla de unidades de telemedicina, habla de sistema integrado digitalizado en atención a la salud para esta emergencia, ¿no? Ya en lo que es el tema de hospitales como tal, sí también ya hablan los demás partidos políticos. Tengo Comunidad Ciudadana, PAMBOL, el Movimiento al Tercer Sistema, el MNR y el Frente para la Victoria. Hablan de la construcción de hospitales de primer y segundo nivel, hablan de una descentralización de estos hospitales hacia los distritos, que cada distrito debería contar con hospitales de segundo nivel, entonces estaríamos hablando no solamente de los distritos urbanos, ¿no? También, sino de los 3 distritos rurales que tendríamos, 6, 7 y 8. Se habla de un mantenimiento de la infraestructura, se habla de generar planta de oxígeno, se habla de incluso hay una propuesta de un hospital de 4º nivel con especialidad y cuidados intensivos, que lo hace Comunidad Ciudadana. También el movimiento al socialismo propone implementar laboratorios especializados y una red de alerta en salud. En lo que es el medio ambiente, igual todos toman parámetros bastante generales, áreas como son, por ejemplo, áreas verdes distritalizadas, nuevos parques urbanos que tienen que tener cada uno de los distritos, tienen que ser, habla de que todos estos espacios sean atrayentes para lo que son los turistas, el movimiento al socialismo, mientras que Comunidad Ciudadana
habla de revitalización y forestación de los cerros Icacique y Churuquella, habla de 30 hectáreas, de ir cambiando la vegetación que actualmente está con eucalipto, cambiar a ciprés y pino para revitalizar una imagen urbana. En lo que es Pambol, habla diseñar políticas contra contaminación ambiental y manejo de residuos tóxicos industriales. El movimiento al tercer sistema habla de, más general, mitigar un cambio climático, manejo integral de las subcuencas, fiscalizar la práctica de explotación de recursos naturales. Algo que me ha llamado la atención aquí son dos partidos políticos que hacen las mismas propuestas, ¿no? Con las mismas palabras, la misma redacción, en todos los aspectos son la misma propuesta, a excepción de que uno toma proyectos un poco puntuales, imagino que es por la profesión del candidato, mientras que el otro sí se queda en cosas generales. Estamos hablando de Pambol y del MNR, han coincidido mucho. No sé si han tenido los mismos asesores o es que han hecho una copia de algún plan de gobierno de otro partido, posiblemente de la ciudad de Trinidad, y también han copiado bastante lo que es del PTDI y del PEMOT, todas las características, ¿no? Volviendo a lo que es cultura y educación ciudadana, turismo, cuatro partidos desglosan un poco más lo que es el turismo. Por ejemplo, el MAS habla de turismo, cultura inclusiva y reactivación a través de incentivos tributarios, nuevos eventos culturales, relanzamiento de Sucre Patrimonio de la Humanidad, propone alianzas, desarrollar e iniciar proyectos Sucre Capital del Bicentenario, desarrollar proyectos de hermanamiento turístico con otros países latinoamericanos y europeos, y también capacitar a lo que son todo el personal, asistencia especializada en cultura y turismo, generación de una escuela nacional municipal, que me parece esto interesante para el sur del país y principalmente para lo que es Sucre, que sea el centro para lo que pueda hacer el turismo hacia las diferentes provincias de Chuquisaca. Entonces, por lo que plantean, tienen la visión de concentrar todo en Sucre e ir distribuyendo a lo que puedan ser las provincias y las ciudades cercanas a Sucre, como Potosí, Oruro, que tienen una fuerte influencia en lo que es el tema patrimonial, el tema cultural. También tenemos a lo que es Unidos, que nos habla sobre el turismo. Nos habla de generar algunos programas que el pueblo opina, desde mi barrio, Cazador Urbano, creando un fondo municipal, articulando con las subalcaldías y se implementen nuevos proyectos. En lo que es cultura y espacio público, también nos propone fortalecer el diálogo intercultural, promover el bilingüismo con turismo interno, las ferias culturales, crear una escuela municipal de artes, culturas, lenguas maternas, implementar un fondo municipal concursable de apoyo a las iniciativas culturales. Mientras que Pambol nos ofrece construcción de espacios de recreo para la población en general, construcción de balnearios municipales para los ingresos, sea libre a toda la población y a todos los lugares, incentivar los concursos de investigación, arte, literatura, conocimiento científico, promocionar para el cultivo de expresiones artísticas en sus manifestaciones
Y también el movimiento al tercer sistema nos ofrece un fortalecimiento y formación de guías de turismo para las áreas urbanas y rurales, centros de formación turística en los lugares estratégicos y aglomerados. En lo que es economía y producción, lo mismo. También hay 2, 4, 6, 7 que hacen incidencia en esta parte, en la economía de producción. Por ejemplo, el movimiento al socialismo nos ofrece empleos dignos para todo, con formación de fondo del capital semilla para jóvenes, un sistema de apoyo y comercialización de los productos locales, principalmente de Sucre, dar todo ese incentivo de forma que se exporte. Plantea unas alianzas con el sector público, privado, con inversión concurrente, alianzas productivas con empresas locales, alianzas entre proveedores rurales y consumidores. Para eso también nos propone una capacitación en lo que serían las escuelas productivas, asistencias técnicas especializadas, incentivos por capacitación, fortalecimiento de la escuela de agricultura, comunidad ciudadana. Nos ofrece construcción del centro comercial, del parque urbano, la Calancha, un mercado gremial, producto ferial de Colpatoco. Nos ofrece un moderno centro comercial municipal por la parada de Ravelo. Entonces ya nos ofrece cosas un poco más puntuales igual. Pambol y MNR nos ofrecen contratos directos de mano de obra de constructores, maestros y obreros en obras menores para incentivar la economía, fomentar la creación de empresas, de servicios, también desburocratizar y acelerar el otorgamiento de licencias de apertura de funcionamientos de centros comerciales, realizar ferias productivas, y nos ofrece pasantías para los nuevos alumnos egresados de la universidad para adquirir experiencia laboral, el MNR. Más o menos creo que esto sería como la modalidad en las universidades que entren a alguna institución y hagan pasantía para sacar su título. Más o menos le entiendo que pueda hacer algo así. Eliana, ¿y qué del tema urbanístico específicamente? Quizás Ya, podemos centrarnos en el tema urbanístico además para ver sí, cuál es el justamente me aporte. tocaba esta Gracias. parte ya de la planificación y gestión urbana. Mira, en el tema de planificación, simplemente hay 5 partidos que hacen una propuesta. Estaríamos hablando de República 2025, que centra su propuesta en lo que es el patrimonio histórico, en lo que es el centro mismo de la ciudad, y nos indica que se van a generar planes agresivos para la conservación y el mantenimiento del estilo arquitectónico que ha caracterizado al municipio. Eso es lo que nos ofrece. Lo mismo, Comunidad Ciudadana se centra solamente en patrimonio histórico y nos ofrece un cableado subterráneo para el centro histórico de Sucre y una restauración de los monumentos patrimoniales. Pambol igualmente solamente en patrimonio, nos habla de una ampliación del Parque Bolívar, parqueos municipales en el casco histórico. Francamente, Juan, no sé hasta dónde más se puede extender el Parque Bolívar. No sé si vamos a llegar ya a la estación o cómo vamos a hacer, pero creo que en Sucre hay bastante espacio como para generar otros parques, tal vez de la magnitud del Parque Bolívar, pero en los diferentes distritos tenemos espacio, podemos reutilizar, cambiando usos de suelo, podemos reasignar usos de suelo a ciertos sectores, ¿no? Entonces, no entiendo por qué solamente se centran en patrimonio histórico. Unidad Nacional nos ofrece la construcción de un teleférico turístico, que es de la Recoleta a los cerros de Casequí y Churuquella.
Igual se centra en patrimonio histórico con parqueos subterráneos. Nos hablan de una implementación de un sistema de planificación estratégica y participativa para ordenar programas, proyectos y acciones administrativas con objetivos. Nos hablan de ajustar normas, procedimientos, de modo que faciliten el trabajo, que nos entorpezca como ahora con trámites burocráticos, y una reelaboración de planes de ordenamiento territorial. El movimiento al socialismo nos ofrece un reordenamiento de todo lo que es la parte vial distritalizada. Ya nos indica de que cada distrito se va a ir descentralizando algunas actividades y en función a eso se va a hacer el reordenamiento vial. Con estas centralidades administrativas territoriales se pretende que las actividades administrativas tengan en los 8 distritos representación. Y bueno, lo que sea la banca también nos indica que va a ser en los 5 distritos urbanos. Nos habla de una implementación de lo que son las áreas peatonales, temporales en zonas patrimoniales y una organización del gobierno nocturno. Y bueno, y también nos habla de tecnologizar el catastro urbano. Estas son las propuestas a nivel territorial de 5 partidos políticos. Qué interesante, ¿no? Eliana, es el tema de los teleféricos se está poniendo de moda en el país. Creo que La Paz ha influenciado mucho respecto a eso. Entonces encontramos teleféricos en Oruro, encontramos teleféricos en Cochabamba, encontramos teleféricos en Sucre. No sé qué opinas, Scarlett, de esta sistemática de oferta de teleféricos alrededor. Que es el artefacto, parece urbanístico de moda, ¿no? No, no hay mucha relación en términos de los planes de movilidad, de qué es lo que plantean en términos así más profundos, pero parece ser que plantear el teleférico por aquí, por allá, ya es como un símbolo de modernidad en vez de realmente ir al fondo de las cuestiones, ¿no? Muchas gracias, Eliana, por tus aportes desde Sucre. Yo, contrariamente a lo que hemos visto en la anterior sesión, diría que, por lo que tú nos has mencionado, que Sucre en realidad tiene un nivel de propuestas que más bien, comparado con las otras ciudades, está en un nivel mucho más detallado de necesidades urbanas. Es la impresión que me da sin conocer mucho el ambiente o la estructura política, digamos, de Sucre. Yo veo que las propuestas que nos has mostrado están más en relación a como mucho más centradas, pero en lo inmediato. Una cosa que sí me llama la atención es que, y que me hace recuerdo, es que algunos habían mencionado los PTDI y los PMOD. Yo solamente lo digo a modo de reflexión. Estamos ahora analizando las propuestas, y sin embargo, en la estructura de planificación del Estado, lo que debería guiar un poco esas propuestas son precisamente el PMOD y el PTDI, porque para eso han sido elaborados, para tener unas grandes líneas de planificación que tengan continuidad. No debería ser una idea de que cada candidato entra con sus propuestas y inventa todo desde cero y hace todo lo que él se imagina, ¿no? Sino que deberían ser las guías. Eso es algo que me has recordado acerca de esta mención de los PMOs, pero más bien creo que es lo que menos vemos. En todo caso, quizás nos pueda dar más luces sobre cómo anda la situación de la ciudad en Oruro AID, esa idea, ¿verdad? Esa idea que nos podía continuar. Y yo que sí le voy a pedir a Aide, necesitamos 18:35 que tenga un espacio de 15 minutos para que presente, por favor, de manera, no es necesario que presentemos todas las propuestas detalladas, pero sí que seamos capaces de dar a los que nos están escuchando una síntesis
en torno a el tema de la planificación urbana y el urbanismo. Muchas gracias, Eliana. Vamos a pasar con Aide ahora, que viene a presentarnos la situación en Oruro. Muchas gracias, buenas noches a todos. Un breve resumen, son 14 partidos los que han postulado al municipio de Oruro y en este sentido se han analizado 11 programas que son los que están en la página del órgano electoral, ¿no? Los ausentes son el MAS, PDC y MTC, que no han presentado la propuesta, ¿no? En esta plataforma. Como, bueno, de manera rápida, una visión general de los perfiles de los candidatos, en su mayoría son hombres, se cuentan con 2 candidatas, la mayoría son ingenieros y le sigue una temática profesional de los abogados, ¿no? Como habíamos visto también rápidamente en la anterior sesión, hay algunos perfiles que son particulares, ¿no? Como de comunicadores sociales, profesores, ¿no? La candidata Pierina, que es odontóloga. De estos 11 candidatos, 6 ya tuvieron un recorrido dentro de lo que es la función pública. Se habla incluso, está el exalcalde, ¿no? Juan Ramírez, Saúl Aguilar, que ya también ex concejal y exalcalde, ¿no? Respecto a los programas de gobierno, al análisis directo, una mención antes de ingresar a eso es que solamente 5 partidos políticos presentan, además de un breve diagnóstico, una visión de ciudad, ¿no? Todos coinciden, estos 5 partidos, en que desean tener una ciudad de Oruro con desarrollo, ¿no? Con igualdad de oportunidades y que sea un modelo de desarrollo económico, ¿no? Y resaltan sobre todo el tema de lo que es la identidad. Ese tema de la identidad es transversal en todos las propuestas políticas que se han revisado. Es como una identificación dentro de lo que es el diagnóstico y las propuestas que se han presentado. De una forma general, los problemas que han identificado los candidatos y en lo que han basado sus propuestas políticas, podríamos decir que en su mayor parte son problemas relacionados al tema del agua, a la cobertura del agua, ¿no? Dentro del municipio. Algo que todos han mencionado es la problemática medioambiental y que está muy relacionada con la recolección y el tratamiento de la basura. Y todos también tienen identificado una problemática de la debilitada economía del municipio, ¿no? En menor medida está una problemática identificada por los candidatos de una ausencia de infraestructura y algo menos, ¿no? El tema del problema de la movilidad urbana que pretenden abordar como un poquito más adelante les amplío con elementos de tráfico, ¿no? Finalmente hay un énfasis también en la gestión y administración pública y también en la actividad minera, ¿no? En querer resaltar, promover, dar mejores condiciones y calidad a lo que es la actividad minera, ¿no? Que es una característica también de la economía del municipio, ¿no? Y del departamento. Como ya les decía, la mayor parte de las propuestas menciona al municipio como la capital folclórica de Bolivia, ¿no? Y es un aspecto que todos han resaltado que debería de promocionarse, explotarse de manera más adecuada. Eso en términos generales. Ingresando a ejes específicos, como habíamos hablado, es el tema de los servicios básicos. La mayor parte de los candidatos propone un acceso, mejoramiento y ampliación del sistema de cobertura que supere entre un 85 y 95%, ¿no? Llama un poquito la atención de esta propuesta porque ya el 2015 el gobierno manifestaba que Oruro tiene una cobertura del 85% de servicio, ¿no? Entonces hay algunos candidatos que están ofertando ese mismo porcentaje
alcanzar ese mismo porcentaje de cobertura, ¿no? Una propuesta más detallada en este tema es la de CC, que nos incluye y propone una planta de tratamiento de agua y construcción de colectores, ¿no? Y bueno, se incluye CC y el partido Inca nos indican que Oruro requiere de un plan maestro de alcantarillado, ¿no? Que también es un tema un tanto olvidado dentro de la ciudad. Como veíamos también en términos generales, el tema de la basura, ¿no? Hay un dato bien interesante que se ha lanzado hace tiempo ya, que emitido por también las autoridades competentes del gobierno, que nos decía que 57% de los residuos en Oruro son desechados a la empresa municipal de aseo, ¿no? Es un porcentaje alto que se desecha de otras formas, ¿no? Entonces es realmente una problemática complicada en Oruro esto. A esto los candidatos han propuesto reubicar el relleno sanitario de Guajara, que actualmente está ubicado a 2 kilómetros del centro urbano de la ciudad, ¿no? Y además es totalmente insuficiente, ¿no? Y reactivar, otros candidatos han puesto como mejorar el funcionamiento de la empresa municipal de aseo, ¿no? Hay propuestas que se centran también en el fortalecimiento del manejo de residuos, eso es interesante. Eso va por el tema del partido de CC y BST, que proponen una planta de tratamiento de residuos. El candidato de Leal también propone un estudio de ampliación del relleno sanitario, como ya habíamos mencionado. Dentro de lo que es el alumbrado público, ¿no? Hay pocas menciones y todos lo vinculan a también como nos decía Eliana, la reingeniería de la empresa del alumbrado público y hacer un cambio de las luminarias por luces LED, ¿no? Y con un poquito de énfasis en ampliar este servicio a las zonas más inseguras, ¿no? Ahí hay un relacionamiento de los candidatos con el tema de la seguridad. Respecto a la infraestructura y el equipamiento, se han planteado en gran parte de los partidos políticos el refaccionar y el reconstruir un mercado central, ¿no? Allá hay una visión que favorece un poco este tema de los mercados y del comercio para tener mejor accesibilidad y mejores condiciones, incluso de higiene, ¿no? Para los residentes de Oruro. Se menciona dentro de lo que es la infraestructura específicamente 3 propuestas que nos dicen que quieren construir un hospital de tercer nivel y hospitales de segundo nivel, ¿no? Y, por ejemplo, el partido Inca nos dice que quiere una construcción de equipamientos de 9 centros de salud. Ya son propuestas en términos cuantitativos, ¿no? En ese sentido. Respecto a las escuelas, ¿no? Y un poco la educación, se centran un poco en programas de formación técnica y mucho, la mayoría de las propuestas se basan en la construcción de complejos educativos y darles a los estudiantes insumos como Wi-Fi, dotarles de tablets, ¿no? Y bueno, en el tema de deportes hay casi 0 menciones en construcción de áreas deportivas en Oruro, ¿no? El tema central, y como les mencionaba al principio, el eje del medio ambiente, ¿no? Y la gestión de riesgos, en la que todos se han pronunciado. Pero en términos generales, a ver, se enfoca al rescate de las áreas verdes que están en abandono dentro de lo que es el municipio y la conservación, ¿no? También de estas áreas verdes y áreas protegidas. Hay propuestas como que programas de fortalecimiento, educación, educativos, arborización, recuperación de ecosistemas, ¿no? Plantación de árboles ornamentales en espacios públicos, ¿no? Y sobre todo, y hay el partido Inca que nos indica que quiere generar un plan municipal de áreas verdes, algo que consideran que no existe en su municipio, ¿no? Y bueno, énfasis en este tema que decíamos de las plantas de reciclaje, ¿no? Actualmente Oruro tiene una planta de compostaje, pero no de reciclaje de los otros residuos. En términos
educación, cultura, ciudadana, turismo, como habíamos mencionado, el tema del Carnaval de Oruro, que es bien recurrente en las menciones de las propuestas, y esto va por la contribución de recursos al municipio, ¿no? Que dan estos días, ¿no? De este acontecimiento importante en la ciudad, que incluso está, ¿no?, contabilizado dentro del porcentaje del PIB de Oruro. Todos se centran en mejorar las condiciones, a hacer planes de cultura y turismo, a abrir oficinas para los turistas, hacer mejor infraestructura específica para esto, adicionalmente construir museos, ¿no? Pero todo alrededor de la temática del carnaval de Oruro, ¿no? Que pretenden también un reconocimiento a nivel mundial, latinoamericano, y potenciarlo, por supuesto, a una promoción a nivel internacional. Dentro de lo que es el eje de economía y producción hay propuestas básicamente que prevén dar impulso a lo que es la promoción empresarial, ¿no? Y dar pie a los programas de microcrédito, ¿no? No hay más allá de eso detalles dentro de las propuestas. Hay solamente 3, pasando un poco más adelante, en el tema de la educación, de la salud, hay solamente 3 menciones de partidos políticos que han tomado en cuenta el tema del COVID, pero proponen una contención y una oferta de vacunas gratuitas, ¿no? Hay muy poco de una visión estructural y con mayor perspectiva, ¿no? Ahí es donde, perdón, Aide, si te corta, ahí es donde yo quisiera poner el énfasis. Con todas estas propuestas que tú nos cuentas, que nos has dicho que están focalizadas en agua, en buenos servicios como la cobertura, medio ambiente, economía. Desde el punto de vista del urbanismo, ¿tú crees que todo este conjunto de propuestas están a la altura de los desafíos que tiene la ciudad de Oruro en este momento? ¿O qué es lo que tú crees que, o le darías un check a decir, han cumplido, estamos, cualquiera que gane puede ser que están más o menos en línea con lo que necesita la ciudad de Oruro, o cuál es la situación que tú identificas? Mira, en el tema de planificación y gestión urbana territorial, que es un eje también importantísimo, todos nos proponen planes de ordenamiento territorial, ¿no? Plan de manejo paisajístico, hay un programa de modernización, plan de ordenamiento, pero más allá de eso, yo veo y definitivamente creo que está faltando la articulación, ¿no? O sea, nos proponen realizar, yo no sé, no dicen cómo, un plan de ordenamiento territorial, y aparte nos proponen propuestas que van por el tema de infraestructura, ¿no? No hay finalmente un relacionamiento, una articulación entre ambas visiones, ¿no? Eso es lo que te podría decir, ¿no? Hay planes de desarrollo urbano, distrital, incluso planteados, pero no hay una visión de redes, incluso, ¿no?, yéndonos más atrás, la visión que tienen los partidos políticos de desarrollo, ¿no? No lo termino de encontrar y hilar dentro de lo que son las propuestas, ¿no? Y ahí lo principal quizás decir, todos quieren hacer planes, pero quizás ahí falta un poco ahí el contexto, es decir, ¿por qué no la idea de hacer planes o de que la obligación de hacer planes desde los municipios lleva en realidad ya los planes urbanos, los PEMOTs llevan muchísimos años, ¿no? Más de 20 años que deberían tener, deberían contar con un plan de ordenamiento urbano todos los municipios que tienen áreas urbanas. Y ahí, sin embargo, me falta la idea de saber, en este caso, te ofrecen y si no se ha hecho es porque hay unas dificultades. Entonces, esperaríamos que las propuestas nos dijeran más bien a estas alturas cómo sortear esos obstáculos y estas dificultades que han hecho que en este caso la ciudad no cuente o no tenga todavía completo, no tenga completado su sistema de planificación urbana. Exacto.
Sí, además esto se denota, ¿no? Con la propuesta, como te decía, de infraestructura. Y como les decía al principio un poquito, ¿no? En el tema de la movilidad urbana, por ejemplo, la solución que plantean son elementos, te digo, pasos a desnivel, ¿no? No hay elementos estructurales grandes, ¿no? Que resuelvan esta problemática que es tan compleja, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también nos denota una falta de planificación, ¿no? Eh, Ahí más bien me parece, y ahí le invito más bien a Juan, yo lo que veo ahí es que Oruro parece ser un buen ejemplo en ese sentido de lo que llamamos el urbanismo de proyectos, ¿no? Incluso de ahí podríamos inventar una nueva categoría que es la de microproyectos, ¿no? Porque no están planteando proyectos ni siquiera medianos, sino ir encima de lo micro. Yo no sé tú ahí qué opinas, Juan. Sí, exactamente lo mismo. Es una suerte de, como es el mercado quien manda, ¿no? En Oruro es ese espacio donde la mayor parte de las iniciativas están diseñadas un poco con ese fin. Y evidentemente es una suerte de proyectos en suerte de mixtura que no necesariamente siguen una estructura, una idea del globo, o por lo menos una idea de un proyecto de ciudad, entiendo algo por ahí, más allá de las referencias que tienen a cuestiones folclóricas o identidad, que si bien mencionaba Aide, no hay no se encuentra al final eso dentro de sus propuestas, ¿no? Pero sí, ese coincido totalmente contigo, Scarlett. Ahora también el tema es que yo lo dejo como reflexión un poco para dejarle terminar a Aide, y es que también tendríamos que pensar por qué hacen tanta incidencia los candidatos en estas propuestas que son proyectos en realidad, como bien lo ha dicho Aide, desconectados, sin tener una articulación hacia una idea que nos muestre un proyecto de ciudad detrás, ¿no? Y por qué o cuál es, si la relación un poco también con las demandas de la ciudadanía, ¿no? Si la ciudadanía les exige más allá o tal vez las demandas también están a ese nivel. Yo no sé, para terminar, Aide, ¿tú qué dices? El electorado orureño, eh, ¿qué relación tiene con el nivel de estas propuestas? te diría que nada, reanudando lo que dijiste, ¿no? Es algo tan desarticulado. Sin embargo, como desde una perspectiva del electorado con la que he podido indagar un poquito más, es que siempre ha sido este tema del municipio, ¿no? De dotar algunos proyectos, eh, como decías, ¿no? Sueltos, sin articulación y no hay más. Y la ciudad ha ido creciendo y pareciera que estos proyectos como una especie de parche subsanan algunos problemas, pero no los estructurales, ¿no? Ahí hay muchas ausencias eh, dentro de lo que es la, eh, la oferta, ¿no? Que nos están proponiendo, ¿no? No hay, no hay más que proyectos y proyectos, ¿no? Muchas gracias, Aide. Realmente ha sido como un Oruro nos ha prestado realmente un montón de temas para jalar. Yo no sé, Juan, si al último quisieras, yo incluso volvería sobre este tema, si no es común en todas nuestras ciudades, de hecho, algo que alguna vez se denominó como obrismo, ¿no? Y es que esta idea del municipio, del alcalde, que su labor sería ir haciendo obras, igual estas ideas que tienen obras son amores, las obras entran por los ojos, todas estas ideas que se han instalado, parece además fuertemente en la ciudadanía, ¿no? En términos de que están esperando no tanto ver propuestas de ciudad, sino ver estas propuestas de obras muy concretas, ¿no? Y no articularse a proyectos mayores de país, de ciudad o de región también incluso, ¿no? De ahí que, por ejemplo, yo podría decir, incluso me animaría a decir que si revisáramos las propuestas de gobernación,
seguramente también están muy poco articuladas a lo que son la realidad de esto y articuladas también a uno de los ejes motores que pueden ser la ciudad capital o las necesidades urbanas que surgen ahí. Gracias, Aide, te agradezco mucho. Vamos a pasar con Julieta de Potosí. Yo quisiera también dejar un elemento que es súper importante de este día, es que tanto Sucre, Oruro y Potosí, por distintas razones, uno de los componentes más importantes que tienen en su quehacer es el tema del patrimonio e identidad cultural. Y es un tema que lo dejaría a reflexión después de escucharla a Julieta con Potosí, porque yo creo que también ese es un tema que merece una reflexión especial. ¿Qué rol juega el patrimonio y en este caso estas ciudades que por alguna razón son patrimoniales? Así que ahora estamos esperando ese tema contigo, Julieta. Vamos a aguantarnos para hablar sobre ese tema y te paso la palabra. Julieta, que nos va a hablar sobre Potosí y el panorama que hay en las propuestas. Gracias, Scarlett. Un dato interesante de estas elecciones es que por primera vez en Potosí se elegirán 41 alcaldes por la nueva creación, ¿no?, del municipio de Macha. Eso es una cosa nueva en nuestro departamento. Y en la ciudad de Potosí, los postulantes iniciales eran 13 candidatos, pero de estos 13 candidatos, 2 candidatos ya han declinado sus candidaturas, que eran personas muy importantes, ¿no?, para la ciudad y con buenas propuestas, pero lamentablemente se tomó esa decisión. También existe, dentro de los candidatos que tenemos, existen candidatos con mucha experiencia, como es el caso del partido de LAS, con René Joaquino, quien ha sido en varias ocasiones alcalde de Potosí, concejal, y su último cargo ha sido senador por Potosí. También tenemos por el movimiento cívico potosinista, Johnny Yali, que él fue el expresidente de CONCIPO, del Comité Cívico Potosinista. Fue un líder en los tiempos más críticos, ¿no?, de la ciudad de Potosí. También tenemos a lo que es por el MAS y PSP, a Marcelino Choquehuanca, que es licenciado en lingüista e idiomas. Es una persona nueva en este tema de lo que es el tema político. Después tenemos por el lado de los demócratas a Gonzalo Barrientos, ingeniero agrónomo, que él fue también diputado por Potosí también recientemente. También tenemos por el MTS, Eduardo Maldonado, abogado, también senador por Potosí, una persona que también se le conoció por ser el primer defensor del pueblo y muy dedicado, ¿no?, al activismo en la ciudad de Potosí. También tenemos dentro de estos participantes 2 candidatas mujeres, que es la doctora Luisa E. Morales de Pambol, y de Pucazuncu a Ruth Velasco, arquitecta, empresaria, especialista en el área patrimonial, activista. También por el HAP tenemos a Ricardo Alejo, un abogado con mucha trayectoria, y por el MUP, Wilber Ramírez, ingeniero agrónomo. Por UCS, Rolando Bejarano, abogado. Y aquí cabe resaltar que Rolando Bejarano es uno de los postulantes más jóvenes de todos. Él tiene 30 años y es el más joven, ¿no?, de todos los postulantes. Y por último tenemos a Justo Fernández del FPV, abogado también. En su mayoría, los candidatos para la alcaldía son abogados, ingenieros y una arquitecta. Después, en el tema que hemos ido analizando, como es el tema de los servicios básicos, casi todos tienen en sus programas en común el de gestionar, el de mejorar, el de crear proyectos y dar priorización a lo que es el agua potable, siendo del MTC el único proyecto que nos habla de pensar en
buscar el aprovisionamiento de nuevas fuentes de agua. Y también es el único que plantea en crear una planta de tratamiento del agua, ¿no? Dentro de la ciudad. Y es una cosa que sinceramente a nosotros nos interesa mucho porque en la ciudad de Potosí tenemos periodos de sequía y mucho de lo que es el agua potable en Potosí depende, ¿no? De lo que es la acumulación de la lluvia en lo que era antes los grandes ingenios mineros, estas lagunas artificiales que tenemos, que sigue siendo más del 50% la dotación del agua potable que nosotros recibimos mediante estas lagunas. También por otro lado, están el tema de alcantarillado, que todo mundo habla también de mejorar el alcantarillado dentro de la ciudad de Potosí para evitar inundaciones y construir nuevos sistemas de evacuación de lluvia. En el tema de la basura, mm, todos coinciden con el tema del reciclado, del reuso. Y nuevamente es el programa del MTC el que más se enfoca en esto y toma en cuenta a la juventud en programas de aseo y limpieza, en selección de basura, y es el único que propone, ¿no? El retiro gradual de las bolsas nylon, que ahora es un elemento muy contaminante, ¿no? En nuestra ciudad. Después tenemos en el caso de lo que es el alumbrado público, muchos de los partidos, por ejemplo, el MAS, y cabe resaltar que el MAS es uno de los que tiene uno de los programas más grandes, más amplios, y aunque a veces algo general, pero es el que va abarcando varios puntos de la problemática urbana. Hablan del tratamiento, ¿no? Del alumbrado subterráneo en el centro histórico y no tomando en cuenta las nuevas áreas de expansión, ¿no? Solamente es este tratamiento para el área de patrimonial. Y por otro lado, el programa de las habla también sobre esto, ¿no? Que es importante garantizar estos servicios y gestionar recursos, ¿no? Para el tratamiento de residuos sólidos, y también nos habla para el caso de las comunidades dispersas, instalación de servicios básicos como alumbrado, agua potable, y también diferentes elementos, ¿no? Que ahora vemos que en estas áreas son bastante dispersas en la ciudad de Potosí recientemente. El crecimiento del radio urbano ha cambiado mucho en estos últimos años. Después, en el tema de infraestructura de caminos, es el programa del MAS los que nos proponen, ¿no? Generar convenios públicos que permitan la pavimentación de las zonas periféricas, ¿no? Y eso coincide con varios de los programas de otros candidatos, siendo el que más llama la atención el de los demócratas, que nos hablan de la creación de grandes autopistas para la ciudad de Potosí en el ingreso. Y después en el tema de lo que es comercio, tenemos propuestas un poco, no sé cómo tomarlas. Por ejemplo, la del MAS dice la construcción de un megacenter en previos del mercado central para un referente comercial elite. Y me parece un poco que no aterriza, ¿no? En la realidad potosina. Por otro lado, los demócratas también hablan, ¿no? De modernizar el mercado central, la renovación de ferias también, de la infraestructura, porque hoy en día nosotros tenemos un problema, ¿no? Con la feria que tenemos en la ciudad de Potosí, que las personas que trabajan ahí no cuentan con los servicios básicos y están a la intemperie y muchas veces arriesgando su salud y sus vidas, ¿no? Al estar
en esa situación, y es importante una infraestructura para este problema, ¿no?, que tiene la ciudad, que es la creación de este proyecto de la feria. Me parece un buen aporte para nuestra ciudad. Después tenemos otro punto en común entre el partido del MAS y el de los demócratas, que es la creación de cementerios jardín en la ciudad de Potosí. Después también existen otros temas en común, como la creación de un parque urbano central, que es casi similar el de los demócratas con el partido HAP. Y aquí otra vez el MAS nos arroja un proyecto que no sé qué tan viable puede ser para una ciudad como la nuestra, como es la creación de un parque de diversiones. Y encontramos esto, ¿no?, como la creación de una montaña rusa y entre otros juegos, ¿no? Otra vez también el MAS y el partido es uno de los partidos que más proyectos estrella nos propone, y el MAS nos habla de la construcción de un teleférico turístico, al igual que el partido de MTS de Maldonado, y dentro del centro histórico de Potosí. Y cuando existe una normativa, ¿no?, que al ser una ciudad declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad, es imposible la creación, ¿no?, de teleféricos dentro de esta área, ¿no?, porque afectaría precisamente esta característica colonial que tiene la ciudad. Y por eso es que se considera un proyecto inviable, ¿no?, la idea de tener un teleférico en el centro histórico. El único, bueno, eran dos partidos, pero el otro partido, su candidato declinó. El otro partido, CAP, es el único que nos habla de la reactivación de los andariveles que existen en la ciudad de Potosí, que eran los que llevaban los minerales, ¿no? Y entonces, este proyecto es mucho más viable, ¿no?, porque es una recuperación de un elemento histórico que sí existía en la ciudad desde hace muchos años. Y es el único partido, ¿no?, que nos propone esto, la recuperación de los andariveles. Después tenemos otros proyectos importantes dentro de la ciudad de Potosí, como es el tema del traslado de la planta engarrafadora de YPFB, que ahora se encuentra prácticamente en pleno centro de la ciudad de Potosí. Esto lo propone el programa del MAS como el programa de Maldonado. Sugieren este traslado, y también el programa de Maldonado sugiere otro tema muy importante, ¿no?, que es el traslado de la estación de trenes donde actualmente ahora se hace la carga de minerales, y al hacer esta actividad existe una gran contaminación ambiental, ¿no? Y este sector está rodeado de uso residencial, y, siempre ha sido, ¿no?, un punto donde la población ha pedido este traslado. Este es el partido de Maldonado, es el que propone este traslado. Muchos de los proyectos que he podido leer proponen cosas interesantes, pero ninguno dice cómo lo van a hacer y con qué financiamiento. Y todos tienen eso en común, ¿no? También el tema medioambiental es muy importante, ¿no?, para nosotros en Potosí. Nosotros no tenemos mucha vegetación en la ciudad. La poca vegetación que teníamos también se ha ido perdiendo durante estos últimos años con el crecimiento y el avasallamiento de áreas forestales. Y es el partido del MAS, junto con el partido del AS y junto con el partido de MSP, quienes más proponen, ¿no?, esto de conservar y de crear este tipo de áreas verdes en la ciudad de Potosí. Es lo que a mí sinceramente me interesa mucho, ¿no? Porque
De esta manera, por ejemplo, el partido de LAS nos habla de plantar más de 5.000 hectáreas de bosques con especies de acuerdo a los pisos ecológicos de nuestro distrito municipal en Potosí. Y eso es un tema muy importante, ¿no? Porque nosotros, por las características de nuestra ciudad, necesitamos, ¿no? Eh, que se vaya limpiando nuestro, eh, de gases y que también evitar la erosión natural, ¿no? Que existe en algunos sectores, ¿no? De la ciudad. Y de alguna manera esto nos ayudaría bastante a mitigar, ¿no? Los cambios climáticos que está atravesando hoy en día nuestra ciudad. Dentro de esto también del tema medioambiental son los partidos como el Partido de los Demócratas, quienes nos proponen el de mejorar el tráfico vehicular de la ciudad de Potosí, que es un tema que al tener una ciudad con un centro histórico patrimonial, con calles tan angostas, que se ha vuelto un problema muy fuerte dentro de la ciudad de Potosí, el tráfico vehicular. Y esto coincide con el partido de Pumasunku de mejorar esto del tráfico vehicular. Prácticamente son pocos los partidos que hablan del transporte público y Pumasunku es el único partido que habla, ¿no? del tema de mejorar el transporte público en la ciudad de Potosí. Y dentro de lo que es el tema cultural, que es uno de los temas que más nos interesa a nosotros, por el tema patrimonial y también por las diferentes manifestaciones culturales que hay dentro de la ciudad, todos han coincidido, ¿no? En promocionar, fortalecer, elaborar, siendo el único que, bueno, siendo los dos únicos partidos que más o menos nos dan un plan, es el partido de LAS, que nos habla de un plan estratégico turístico para el 2021-2030, de participaciones de los diferentes actores económicos y el municipio y la sociedad, y hablan bastante, ¿no? De promover el turismo. Y también el partido del MCP nos habla del plan de convertir a la ciudad de Potosí en un destino turístico. El MCP hace mucho hincapié en el tema turístico y de fortalecer la cultura y con la asignación de recursos, ¿no? Siendo la mayoría de los partidos, habla de la conservación, de promover. El partido de Pumasunku es el único que nos habla de socializar a la población, concientizar, y también tiene esa coincidencia con el partido de UCS, ¿no? Con impulsar a los propietarios con incentivos para la mantención de sus bienes inmuebles, ¿no? Esos son dos partidos que tienen eso en común. Después, el tema económico es un tema que todos coinciden en lo que es mejorar la participación económica local de las personas con la conformación de equipos profesionales, fomentar la creación de microempresas, consolidación de programas municipales de apoyo. Tienen todos ellos muchas cosas en común. Y siendo el partido de Pumasunku el único que nos habla de implementar centros de innovación tecnológica especializados en el rubro turístico. Después, en lo que es el tema de salud y deporte. Ay, perdón. No, bueno, yo en realidad te quería preguntar en lo mismo que le preguntaba a Aide en relación a Oruro. Potosí es una ciudad para mí a la que le debemos, obviamente, el mundo le debe muchísimas cosas a Potosí. Sin embargo, sabemos que también por el anterior conversatorio que hemos hecho, que tiene unos desafíos también súper particulares en torno a que es una ciudad donde también ahora mismo existen unas altas tasas de desempleo, también términos de desigualdad también.
Y adicionalmente esto de cómo conservar o tener este centro histórico que es patrimonio de la humanidad, si hay una apuesta o no para el turismo alrededor de esto. Tú, en función de estos problemas y además desafíos que tiene Potosí, ¿tú crees que estas propuestas, este conjunto de propuestas que has mencionado, aunque tienen o no cumplen con estos desafíos, están a la altura de estos desafíos de Potosí? ¿O cuál es tu veredicto ahí final respecto a esto, Julieta? Sí, es que en realidad solo el partido de las es el que propone un plan maestro para el centro histórico. Después los demócratas, un plan integral de rehabilitación del centro histórico, y casi todos hablan de promover, preservar, y yo creo que eso es una medida muy deficiente, siendo que desde el 2015 Potosí está en la lista de riesgo de perder el título de Patrimonio de la Humanidad. Y considerando que fuera de la actividad minera, el turismo es la segunda actividad más importante de nuestra ciudad, yo esperaba más, encontrar más proyectos que, que incentiven más, ¿no?, a lo que es la preservación del patrimonio histórico. Y como te digo, solamente el partido de las nos habla, ¿no?, de esta elaboración de un plan maestro de centro histórico. Después, en el tema de la ciudad, cómo está creciendo, eh, tampoco hay muchas propuestas en lo que es la planificación urbana de nuestra ciudad. Por ejemplo, eh, dentro de esto, el partido del MAS es el que nos habla de la regularización del derecho propietario, de implementación de servicios básicos en la zona, y también nos habla de las políticas de recuperación de expropiación de terrenos municipales y ocupación arbitraria por particulares, siendo que durante estas últimas gestiones ha sido el gobierno del MAS el que más ha promovido, ¿no?, la ocupación de estos espacios municipales, y ahora habla de la regularización. Y el otro partido que también habla de saneamiento y derecho propietario es el de Maldonado, pero no existe un proyecto de planificación urbana dentro de la ciudad que alguno de los candidatos lo tome para pensar en estos 5 años a la ciudad. Hablan de forma muy general del tema de la ciudad, y eso es algo que es preocupante, ¿no? Como también el tema de la movilidad y espacio público, porque hay un partido como el de Maldonado que nos habla de la creación de 2 grandes avenidas, pero no nos dice dónde o en qué lugar, 2 grandes estacionamientos, y tampoco no aterriza en ningún lugar. Y esa es una de las preocupaciones, ¿no?, que encuentro dentro de los programas de gobierno, que no existe una planificación urbana, eh, salvo esta que te comento, que es el plan de maestro del centro histórico, ¿no? Eso sería. Además, muy preocupante en términos de Potosí, es una de las ciudades que más ha expandido su mancha urbana al amparo bajo el paraguas de la ley 247, en términos de, se ha ampliado como 3 veces su mancha urbana, aún sabiendo que el crecimiento de su población como tal, Oruro, no es muy poco probable que alcance estas dimensiones, y uno esperaría más bien ver que haya propuestas en relación a una ocupación ordenada de esto que se ha homologado, digamos, la última vez, para que no se produzca una expansión mayor que genere más cargas a la ciudad. Yo diría que ese tema a mí me llama la atención terriblemente, que haya propuestas de más regularización y no de qué hacemos con lo que ya hemos regularizado, que Potosí era un ejemplo en términos de que ahorita mismo está homologado más de casi 2 veces el área que ocupaba, y ahí teníamos que tener planes muy claros para saber qué va a pasar con esta expansión, y no
estar promoviendo más expansión o estar o no tocar ni siquiera el tema, ¿no? Me parece que esta ausencia pues llama mucho la atención. Yo les invitaría un poco más bien a Juan y a todos también, me ha parecido así súper extraño este surgimiento de estas propuestas en torno a centros comerciales o malls, ¿no? Que son unos artefactos urbanos que ya han perdido absolutamente vigencia, que desde el urbanismo nadie los recomienda. Y más aún, lo último que has dicho de ofrecer avenidas y no decir dónde, ¿no? Es como si voy a hacer avenidas, pero también muy al margen de toda esta reflexión que ha surgido en la pandemia sobre la movilidad. Y Potosí más bien es una ciudad que se prestaría a proyectos de peatonalización del centro histórico, como tú has dicho, de usar los rieles en vez de usar de seguir usando el parque automotor. Y lo otro es que obviamente esto del teleférico, ¿no? La nueva moda detectada en las ciudades, el virus del teleférico que todos piensan que es el pasaje a la modernidad, cuando hay temas irresueltos como no captar el agua de lluvia. También me parece muy gracioso. Entonces, yo no sé, estamos como al filito de terminar esta sesión, ha sido bastante informativo. Yo les invito más bien a todos ustedes antes de terminar, pues tenemos las palabras de desafíos que se ha identificado por cada uno, las ausencias, las perspectivas y desafíos. Y no sé si quieres comentar algo, Juan, al respecto de este conjunto de tres. Yo me pasaría un buen rato hablando sobre el tema patrimonial, pero creo que no es el momento. Así que te paso la palabra. Gracias, Carly. Rápida y concretamente, yo creo que este análisis general que hemos hecho de las propuestas de las ciudades principales de Bolivia nos dejan ver un poco cuál es el enfoque de los candidatos a alcaldes, ¿no? Este tema del obrismo es fundamental, ¿no? El cemento es indispensable para pensar el desarrollo. O sea, hay una instalación en el chip de los alcaldes o candidatos a alcaldes y la gente en general de que el desarrollo son obras, ¿no? Solamente obras, mejor dicho. Y eso es súper importante reflexionarlo desde el urbanismo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, se nota esta incidencia principalmente por el ámbito urbano. Recordemos que el municipio es territorio rural también, y la mayor parte de nuestros municipios en Bolivia, con excepciones muy chiquitas como Cochabamba, digamos, tienen territorio urbano mucho mayor, Cochabamba municipio, pero el resto tienen territorios rurales súper grandes, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en todo lo que hemos expuesto, pues hay muy poco interés por el ámbito rural, ¿no? Por la cuestión productiva, por la cuestión de riego, por aquellas que son de competencia del municipio, ¿no? Nos convertimos en una suerte de gente que hace obras sin ton ni son y centrando mucho en utilizar estos dispositivos, voy a llamar, novedosos como el teleférico. A mí, después de escuchar esto y encontrar que en 4 ciudades, por lo menos, creo, 5, se está proponiendo el tema de los teleféricos, hay que discutir los teleféricos, ¿no? Hay que discutir la movilidad centrándonos en esto, o sea, tomando en cuenta de que el teleférico no es una solución al transporte o a la movilidad, de que es bonito, de que nos gusta subirnos, pero es una cuestión, es un ítem súper caro que no soluciona el transporte. En La Paz mueve el 8% de los pasajeros, creo, ¿no? No estoy seguro, no sé cuál es el carácter. Y además se intenta poner como un elemento para atraer turismo, digamos, ¿no? O sea, ahorita que resulta la receta principal de la mayor parte de los alcaldes candidatos. Pero bien, o sea, me parece un espacio interesante que hemos tenido. Les rogamos a la gente que pueda compartir estos videos. Nosotros, de todos modos, vamos a cerrar, mejor dicho, vamos a publicar esta gran matriz que hemos analizado los próximos días. Vamos a limpiar, organizar un poco y vamos a publicar en la web del IBU, desde el IBU, esto para que toda la gente pueda descargar y mirar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y quizás votar por menos peor o simplemente analizar esto. Eso, por mi parte, agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Carly, por la moderación, a Julieta, a Idea, a Eliana, a Cecilia, que está aquí, etcétera, y a ti, Scarlett, por supuesto, por lo que viene.
No, yo agradecer muchísimo a todo el esfuerzo que ha hecho todos los integrantes del IBU en analizar. Yo creo que es el único espacio que hemos tenido de tener una visión más global, porque en estas elecciones generalmente se centran en lo que va a pasar en su municipio o en su ciudad y pierdes de vista el conjunto. Entonces creo que este espacio nos ha brindado precisamente nos ha dado la posibilidad de tener una idea de conjunto de lo que está pasando en las distintas lugares de las ciudades bolivianas, y eso para mí es un plus que obviamente le ofrece el IBU. No sé, sin más, yo les pediría por favor todavía em, a Julieta y a Aide que se despidan por favor con estas sus 3 palabras claves respecto a lo que han podido ver para que así cerremos este evento. ¿Cuáles son las ausencias, las perspectivas y desafíos que ven en su ciudad? Gracias. Bueno, para cerrar, el municipio de Oruro, ¿no? La ciudad, la gran ausencia identificada y que lo hemos dicho al principio, ¿no? Es la visión de ciudad, ¿no? El concepto de desarrollo por sí mismo planteado como una visión denota muchas carencias, ¿no? Dentro de lo que son las propuestas. En el tema de perspectivas, lo que habíamos repetido es el tema de articulación, ¿no? No hay una visión, por tanto no hay una articulación dentro de los proyectos y obras, como ya hemos discutido, que se están planteando. Un desafío, urgente, ¿no? Que me parece que la ciudad de Oruro se merece, es contar y pensar que sus gobernantes piensen y se enmarquen dentro de lo que es una agenda urbana, ¿no? Y no que deje de, también es algo importante, que se deje de etiquetar a las ciudades con una sola característica, ¿no? Debemos de diversificar y todo eso debe de incluirse dentro de lo que es una agenda urbana. Eso para cerrar, muchas gracias a todos. Gracias, Aide. Están Eliana y Julieta, por favor. ¿O las hemos perdido en el camino? Aquí Aide. estoy. Sí, yo creo que una de las grandes ausencias que tenemos en este programa es que ningún partido se ha animado a proponer un POU, un plan de ordenamiento urbano territorial, siendo que desde el 2005 Potosí no tiene un POU y tampoco tiene un radio urbano aprobado también desde esa fecha. Es preocupante para nosotros porque, como acabas de mencionar, la ciudad de Potosí ha crecido mucho y hay muchas áreas eh, de expansión en la ciudad de Potosí que no están siendo atendidas. Tenemos problemas de límites distritales y yo creo que una de nuestras perspectivas como potosinos es la preservación, ¿no?, de nuestro título como Patrimonio de la Humanidad en el tema de la preservación del centro histórico y también tomar en cuenta, otra de las grandes ausencias es que también ninguno de los partidos ha tomado en cuenta el tema de la cuota 4.400, que es hasta ahí el tope para eh, la explotación de minerales en el Cerro Rico, y tal vez pues es porque es Manquiri, ¿no? Una gran empresa la que está ahí trabajando junto con cooperativistas, pero es un tema muy delicado para la ciudad de Potosí, esto de la contaminación también de nuestros ríos y eso sería, ¿no?, dentro de los grandes desafíos de la ciudad de Potosí. Gracias, Julieta. Y finalmente, Eliana, a las ausencias, las perspectivas y desafíos que tú ves en Sucre. Muchas gracias, Scarlett. Dentro de las ausencias, estaríamos hablando sobre el tema de planificación. No hay un interés, no hay una visión por parte de nuestros candidatos hacer planes de desarrollo. Simplemente han centrado todas sus propuestas en lo que puedan ser obras y algunos equipamientos, siendo que actualmente la mayoría de los planes que teníamos ya han fenecido, ya han caducado. El único que estaría vigente hasta este año sería el PEMOT,
el PTDI ya pereció el año pasado, el POSEUS también ya no está en vigencia y bueno, en esta parte de lo que sería la planificación y la elaboración de nuevos planes, se tendría que dar un giro en lo que ha sido el desarrollo de estos documentos, ¿no? Porque si bien hemos tenido una cantidad de planes al interior del gobierno municipal, han sido muy poco aplicables. No sé cuál ha sido la situación interna, pero de todo el conjunto de propuestas, planes, proyectos que tuvieron estos documentos, no se ha llegado a implementar en la ciudad ni siquiera un 20%. Creo que esa es una ausencia que tenemos como municipio, como propuestas. También dentro de lo que son las perspectivas, yo creo que todos los sucrenses, tanto de las, principalmente de los 5 distritos urbanos, quisiéramos, ¿no? Que el desarrollo, que lo que es el crecimiento de la mancha urbana tenga un poco más de orden. Estamos arrastrando una situación de 30 años atrás que no, hasta el momento el gobierno municipal no ha podido tener el control de lo que es el crecimiento de la mancha urbana. Ha dejado a merced de lo que son los loteadores todo este crecimiento. El gobierno municipal no, hasta el momento no ha definido lo que es una vía de primer orden, no ha definido vías estructurantes y en las áreas de expansión. Entonces, todo eso mediante los reglamentos se le otorga a lo que son los loteadores y las empresas inmobiliarias. Y un desafío que tenemos grande, creo el que entre como autoridad y todos los sucrenses en realidad, yo creo que es el desafío del bicentenario, el poder cumplir lo que en las entrevistas, en los debates nos han ofrecido, ¿no? El bicentenario es un tema muy sensible para los sucrenses, es un tema, es un anhelo que tenemos el poder concentrar en Sucre todos los festejos del bicentenario, pero también queremos que tener para ese momento, para estos 5 años que va a estar esta gestión, ya poder subsanar todos los errores que se ha cometido anteriormente en el tema territorial y bueno, festejar a lo grande nuestro bicentenario. Gracias. Muchas gracias, Eliana. Bueno, yo cerraríamos de esta forma esta emisión. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Como ha dicho Juan, esperamos tener un documento escrito sobre lo que ha sido esta jornada de revisión de propuestas. Y será un insumo, aunque posterior, no es un insumo para votar, pero sí un insumo para el análisis sobre la situación de nuestras ciudades. Muchas gracias a todos. Buenas noches.